Hola, hoy vamos a tratar un tema, por lo demás, un tanto diferente. La propiedad, la propiedad que conocemos, pero agregando una nueva dimensión, la cuarta dimensión. De ahí el título, propiedad cuadridimensional. La idea de el término multipropiedad inicia como una figura jurídica en los Alpes franceses, especialmente en la época de invierno, con la idea de disfrutar y practicar los deportes invernales, y siendo que había muy pocos hoteles o lugares para ir a descansar y practicar los deportes de invierno, estos lugares empezaron a establecer una serie de modalidades en la cual prevendían una habitación por 5 años, 3 años, 7 años, 10 años. Y la idea era que en una misma época del cada año tener un lugar donde hospedarse. Entonces, la figura era muy conveniente para el hotelero, pero muy conveniente también para ese turista, porque se estaba asegurando la habitación en lo que él quería hacer. Era ir a un lugar a practicar deportes invernales en una época determinada del año, precisamente donde había nieve. Y ese es el inicio de la multipropiedad, el inicio de los tiempos compartidos. Y esta figura de multipropiedad y tiempo compartido pasa rápidamente de Francia a otros países de Europa y a otros países de América, especialmente a países tales como los Estados Unidos o México, en el cual se han desarrollado muchísimo. Pero la figura se ha llamado de diferentes maneras y se ha visto desde la perspectiva también jurídica desde diferentes maneras. Se le ha denominado multipropiedad. ¿Por qué? Porque se pretende que haya muchos, comillas, propietarios, que sean muchos los propietarios. Y como son muchos los propietarios en el tiempo, entonces va a depender sobre todo de cuál es la figura que aplicamos a esos muchos propietarios o a ese multipropietarios. Por eso, a algunos casos se le ha llamado multipropiedad hotelera, multipropiedad accionaria, multipropiedad cooperativa, multipropiedad arrendaticia, derecho de habitación periódica, copropiedad en el tiempo, sociedad de atribución de los inmuebles en uso por tiempo compartido, contrato de tiempo compartido, propiedad vacacional, propiedad periódica, time sharing, propiedad temporal. Pero todos estos nos llevan a un concepto de multipropiedad. Esta es una modalidad de aprovechamiento de un complejo inmobiliario, el cual me gusta decir habitacional, pero que surge sobre todo desde la perspectiva de recreación, de vacaciones, de turismo, y el cual podríamos aplicar también a la habitación, en la que quienes lo disfrutan lo hacen por periodos breves de tiempo y que son renovables en forma ilimitada o perpetua, a diferencia de algunos otros casos donde sí se limita en el tiempo a 5 años, a 10 años. Pero el concepto de multipropiedad, de entrada debemos decir que es un contrato puro y simple. O sea que es una relación obligacional y que no implica una constitución de un derecho real, aun cuando
se le utilice el término multipropiedad. Se trata entonces de la atribución de uso de una unidad privativa, unidad que se llama habitación, suite, cabina, siempre más enfocado en turismo, pero repito, podría ser residencial. Y esa atribución de uso se le da a varios partícipes, correspondiéndole a cada uno de ellos en forma exclusiva e independiente frente a todos un turno de aprovechamiento que se le confiere durante uno o varios periodos de tiempo fijo cada año. Entonces, aquí vamos a resaltar los siguientes elementos. Hay una unidad privativa, sea una habitación, una suite, una cabina. Hay varios partícipes, pero que tienen turnos de aprovechamiento en periodos de tiempo. Entonces, en nuestro tiempo, que está dividido en años, pues ese año lo podemos dividir en tiempos también, meses, semanas, bisemanas, días, y con base en eso vamos a establecer los turnos de aprovechamiento. Ese turno de aprovechamiento será de la unidad privada en forma exclusiva a ese partícipe 1 o partícipe 2 o partícipe 3. Y esto no excluye la continuidad del derecho de posesión. O sea, se sigue siendo poseedor propietario, aunque en un momento dado no se esté haciendo uso del tiempo. Y da un poder directo e inmediato sobre la cosa y el disfrute de la unidad y del mobiliario instalado en el mismo con carácter de permanencia y para su servicio. Pero cuando leemos estos alcances de la multipropiedad, nos damos cuenta que es realmente imposible que en un contrato obligacional, como acabo de decir, y lo podemos ver acá, en un contrato puro y simple, en una relación obligacional, se dé un poder directo e inmediato. Entonces, ¿es real o es obligacional? Bien, en tesis de principio, al inicio debemos realmente considerarlo como una relación obligacional y vamos a ir viendo cómo podríamos tornar esto en un derecho real. De todas las denominaciones que les he dado, quisiera tratar los tipos de multipropiedad más conocidos: la hotelera, la societaria o accionaria, la cooperativa, la arrendaticia y la inmobiliaria. He de decir que voy a agregar también el hablar un poquito del contrato de tiempo compartido, que ese contrato de tiempo compartido en conjunto con estos diferentes tipos de multipropiedad nos puede llevar a entender lo que significa la propiedad cuadridimensional. Multipropiedad hotelera. El hotelero y la persona interesada se ponen de acuerdo. Esto quiere decir que hay un hotel y hay una persona que va a ser el huésped, y ese huésped se pone de acuerdo con el hotel y el primero le va a atribuir un goce, uso y disfrute de una unidad habitacional y del uso del complejo completo a esa persona. Pero lo va a hacer por turnos, indicando que lo va a hacer por periodos cortos de tiempo, siempre en el mismo momento. Quiere decir entonces que mediante un posible contrato hotelero o de hospedaje común y corriente, garantizo a ese huésped, a esa persona interesada, que siempre va a tener una habitación en la semana que él ha escogido, y esto va a durar 5 o 10 años, por poner un tiempo.
el tiempo en que el hotelero y la persona interesada se pongan de acuerdo. Entonces, también podríamos hacerlo a través de lo que se conoce como el contrato de tiempo compartido. Pero en uno u otro, el contrato hotelero o de hospedaje o el contrato de tiempo compartido, que analizaré un poquito más adelante, en cualquiera de los casos estamos teniendo una relación obligacional entre el hotel y el huésped a través de un simple contrato hotelero en donde por un tiempo determinado se da la posibilidad de la utilización de una habitación, de una suite, de una cabina y por supuesto del uso del complejo completo, sus piscinas y cualquier otras áreas de diversión, pero en un tiempo específico. El contrato hotelero o de hospedaje tiene la particularidad de que para hospedarse se va a tener un periodo específico de tiempo sin que exista una individualización de la habitación. Entonces lo que tenemos es un servicio de hotelería en donde mediante el concepto de propiedad hotelera se va a dar una habitación que no siempre es la misma, pero siempre es de la misma calidad durante el mismo periodo de tiempo en X cantidad de tiempo al año. Y el contrato de tiempo compartido funciona como el contrato hotelero o de hospedaje, pero se establecen condiciones y ventajas como puede ser asegurarse la misma habitación en el mismo periodo de tiempo en cada año. Para estos efectos se firma un contrato especial de adhesión en donde se establecen estas condiciones. Y dentro de las ventajas está la posibilidad del intercambio en el mismo hotel o en otros complejos vacacionales. Una segunda opción es la multipropiedad societaria o accionaria, que se da en complejos vacacionales que pertenecen a una sociedad. La disponibilidad de espacio va a quedar sujeta al número y tipo de acciones que posea el titular. Esto puede funcionar de dos maneras o de ambas. Podríamos hablar a través de las acciones ordinarias o a través de las acciones especiales o acciones privilegiadas. Cuando se habla de acciones ordinarias, se tiene un poder de voto, se tiene la posibilidad de votar en las asambleas ordinarias de socios, pero se tienen todos los deberes y también derechos del propietario. Las acciones privilegiadas van a establecer un privilegio o algo especial a esos accionistas. Entonces, cuando hablamos de las acciones privilegiadas para efectos de una multipropiedad accionaria o societaria, lo que se va a indicar es que cada una de esas acciones privilegiadas dan derecho a una semana o 15 días o un mes en una habitación de tal calidad, de tal tamaño, o incluso se puede establecer en la habitación 1 y la acción privilegiada 2 en la habitación 2 y la acción privilegiada 3 en la habitación 3, etc. Decía que podríamos establecer que los accionistas, esas personas que tienen acciones, puedan tener acciones ordinarias y privilegiadas, o podría, para efectos de multipropiedad, tener solo acciones privilegiadas. Quiere decir que los accionistas ordinarios son los dueños del inmueble, son los dueños de la sociedad, o son los dueños del inmueble a través de la sociedad, pero los accionistas privilegiados son los que tienen derecho, con base en su acción privilegiada, a usar una unidad determinada en determinado momento en el tiempo. También eso no quiere decir que si se es accionista ordinario no se pueda tener acciones privilegiadas.
Cuando hablamos de titularidad de acciones ordinarias, quiere decir entonces que la persona es socio directo de la sociedad, interviniendo en su administración a través de la asamblea de socios y disfrutando de las utilidades pecuniarias y de las pérdidas también, y por ello podrá disfrutar del complejo de acuerdo con la reglamentación interna que se pueda tener. La titularidad de acciones especiales o privilegiadas se le conoce como multipropietario accionario. La participación se tiene a través de acciones de goce. Esto quiere decir que las condiciones de disfrute se establecen mediante un contrato con el hotel que se establece a través de las acciones privilegiadas. Y esto va a determinar el derecho de utilizar y gozar sus servicios, el tipo de unidad, pero no exactamente cuál unidad se va a utilizar, a menos de que así lo establezca la acción privilegiada. Entonces, con esto ustedes pueden ver que perfectamente se puede ser un accionista ordinario, se puede ser perfectamente un accionista privilegiado o se puede ser un accionista ordinario y con acciones privilegiadas. Cualquiera de las tres modalidades son factibles. Pero debo concluir este tipo de multipropiedad diciendo que ¿qué es lo que hay acá? Relaciones meramente obligacionales. ¿Cuáles son? El ser accionista, los derechos de un accionista ordinario, los derechos de un accionista preferente o privilegiado, pero no hay una relación de derecho real entre el titular y la cosa. Multipropiedad cooperativa. Lo que se pretende es que una cooperativa sea la que sea dueña del inmueble con vocación turística o vacacional e incluso habitacional y brinde servicios a sus asociados. ¿Servicios de qué? De hospedaje o de residencia en periodos cortos de tiempo. Entonces se va a ser dueño de acuerdo a las cuotas que se posea en la cooperativa. Entre más cuotas, pues más poder va a tener ese socio cooperativista. Y al tratarse de cooperativas sin fines de lucro, lo que se hace es asegurar la eliminación de problemas comerciales y riesgos económicos, dando una prioridad al mejoramiento constante de las instalaciones y de los servicios. De igual manera, las cuotas que se tienen en la cooperativa son las que van a determinar en qué momento del año y en qué tipo de habitación va a poder estar ese cooperativista. Multipropiedad arrendaticia. El propietario del complejo, mediante un contrato de arrendamiento, va a otorgar a las mismas personas el mismo momento del año y durante una determinada cantidad de años un espacio habitacional. Entonces, lo diferenciamos de los otros casos en que estamos hablando de un contrato de arrendamiento y de ahí el nombre de multipropiedad arrendaticia. El arrendatario va a poder subarrendar, pero solo si así lo establece el contrato. E importante resaltar que no tiene el dominio, o sea, estamos otra vez ante una figura meramente obligacional. Decía que quería hablarles un poquito de los tiempos compartidos. No alquile una habitación, compre el hotel. Ese era el famoso time sharing, tiempos compartidos que todavía hoy día existen, todavía hoy día se dan. Es una actividad turística en que la función principal del desarrollo o proyecto u hotel es vender anticipadamente espacios vacacionales a través de membresías, en las cuales se especifican previamente el periodo, el tipo de uso, la unidad y la capacidad de cada caso. El tiempo compartido realmente es un pago adelantado de hospedaje a futuro, que se da en algún hotel o en un condominio turístico. Entonces se establece un precio fijo
que ya está descontado, y una cuota anual de mantenimiento, y se adquiere con esto el uso o goce de un periodo vacacional al año. Normalmente es una semana. Normalmente dividen el tiempo en 52 semanas y lo que van a vender son precisamente semanas. Pero esto no quiere decir que no se puedan vender días o que no se puedan vender bisemanas o que no se pueda vender por meses o por semestres o por trimestres, etc. Y además van a ser disfrutados durante un número determinado de años, 10 años, 20 años, 30 años. En los tiempos pasados, porque ya esto se da menos, se vendía mucho el tiempo compartido. Se le llamaba al que lo compraba, se le llamaba socio. Y entonces se hacían grandes campañas de ventas de semanas de tiempos compartidos, en donde por adelantado se vendían 10, 20, 30 años, una vez al año, una semana o 2 semanas, clasificando incluso las semanas en semanas tipo A, tipo B, tipo C, tipo AA y tipo AAA, siendo usualmente la semana AAA, las semanas o AA, la Semana Santa y la semana de fin de año, y siendo tipo A las semanas de vacaciones, la semana de verano, y por supuesto las C, las de tiempo más feíto, digamos en Costa Rica, septiembre, octubre, cuando llueve tanto. Al variarlas por clasificación en A, B, C, también las semanas de una misma habitación varían en precio, porque no es lo mismo comprarla en semana AA que en semana A, que en semana B, que en semana C. Y también varían los precios dependiendo si está en un primer piso o en un quinto piso, cerca de la piscina o alejado de la piscina, si es para 2 personas, para 4, para 6 o para más personas. Incluso lo que se hace es que se vende por un precio X, se vende por adelantado y muchas veces hasta se financia ese monto que se debe pagar. También los tiempos compartidos permiten el intercambio en el mismo complejo o con otros complejos a través de diferentes empresas internacionales como Interval, como otras RCA, etcétera, que se dedican al intercambio de semanas en tiempo compartido. Lo cierto del caso es que el tiempo compartido es también simple y sencillamente una relación obligacional, en donde un huésped está pagando por adelantado su contrato de hospedaje o hotelero, pudiendo determinarse en ese contrato tipo adhesión si es la misma habitación o una de iguales características, y determinándose, por supuesto, en qué momento del año es que le corresponde ese uso, goce y disfrute. Pero siempre dentro de un concepto hotelero. Entonces, tampoco se es dueño. Y aunque se iba a unas ventas masivas que se hacían y cada vez que alguien compraba lo aplaudían como tenemos un nuevo propietario, lo cierto del caso es que ese multipropietario hotelero o dueño del tiempo compartido, lo era de un contrato. De manera que si la empresa hotelera quebraba, pues no tenía nada de espacio físico que le perteneciera. No tenía espacio. Tenía un contrato del tiempo y al no poder brindarse los servicios, pues evidentemente se perdía. Entonces, como les he dicho, es de naturaleza obligacional y no real. Finalmente tenemos la multipropiedad inmobiliaria, en donde cada multipropietario es dueño de su unidad privativa. Va a ser usada, gozada, se puede disfrutar y se puede disponer de ella con finalidad recreativa, turística o habitacional durante cierto periodo de tiempo,
pero sin limitación en el tiempo. Lo que quiero decir es que en los contratos de tiempo compartido, el tiempo era 10 años, 20 años, 30 años. En este caso, tenemos ilimitado el tiempo. Es en forma perpetua. De manera que, además de ser perpetua, se torna en heredable. Se cuenta entonces con una atribución de dominio que sigue los requisitos básicos de los derechos reales, pero es una propiedad especial por sus limitaciones, por un régimen al que se debe someter. Y una limitación muy importante también, que es la limitación de esa cuarta dimensión que es el tiempo. Como característica señalamos que es un poder pleno o atribución de dominio sobre una unidad, piso, cabina, casa, denominémosle una unidad privativa. Lo es de forma perpetua y heredable, limitado a uno o varios periodos de tiempo al año. Entonces, organizamos la propiedad en unidades privativas y cada unidad privativa se organiza también en el tiempo. De manera que lo vamos a partir en semanas o en meses o en trimestres o en semestres, en el tiempo, en la forma en que queramos, pero se tiene que partir en el tiempo. En cuanto al contenido particular de este tipo de multipropiedad, se posee entonces la altura, la anchura y la profundidad. ¿Qué es esa altura, anchura y profundidad? La unidad privativa, la habitación, la suite, la cabina. Se posee altura, anchura, profundidad y agregamos el tiempo. 4 dimensiones. De ahí el término propiedad cuadridimensional. La propiedad cuadridimensional es una figura de propiedad especial constituida exclusivamente sobre complejos con vocación turística. Ese es el concepto general. Ese es el concepto primordial. Sin embargo, podríamos pensar en tiempos más largos en donde podamos pensar en residencia. La cuadridimensionalidad implica el espacio, y el espacio es tridimensional. Y aquí lo podemos observar, pero también le añadimos el tiempo, la cuarta dimensión. Entonces ya no nos quedamos, como lo pueden observar aquí, en el concepto estrictamente tridimensional, sino que agregamos esa cuarta dimensión que es el tiempo. Vamos a tener unidades privativas que además de tener el derecho a usar de esa tridimensionalidad, solo se va a poder hacer durante un periodo específico de tiempo. Las características de la propiedad cuadridimensional. La pluralidad de titulares que ostenta el dominio sobre una unidad privativa. Vamos a tener tantos titulares como tiempo tengamos. Quiere decir que si dividimos el tiempo en semanas, pues de cada unidad privativa vamos a tener 52 titulares que van a ser propietarios de forma perpetua, heredable, que van a poder aprovecharlo en forma independiente en el periodo de tiempo que les corresponde. Entonces se es titular de un derecho singular y exclusivo sobre la unidad privativa, pero además, por ser propietario de la unidad privativa, se es copropietario con indivisión forzosa de las áreas comunes. Entonces, vamos a tenerlo como un derecho real limitado que contiene dos derechos.
Uno sobre la unidad privativa, que se es propietario todo el tiempo, pero con un derecho a usarlo solo en un periodo de tiempo determinado. Y se es propietario todo el tiempo sobre los bienes comunes. Esto me lleva a hablarles de la naturaleza jurídica, en donde coexiste la propiedad exclusiva y la copropiedad. Convergen dos tipos de derecho, uno singular de cada titular sobre su unidad privativa, repito, limitado en el tiempo, y la copropiedad especial de contenidos solidaristas sobre las cosas de uso común o indispensables para el complejo. Entonces, para entenderlo bien, voy a repetir la división en el tiempo más común, que es por semana. Entonces, vamos a tener, para ponerlo muy sencillo en un ejemplo, vamos a tener un complejo de 10 habitaciones. Cada habitación dividida en tiempo, semana, implica 52 titulares. Y al ser 10 habitaciones, estamos hablando de un total de 520 multipropietarios o propietarios cuadridimensionales, en donde cada uno será propietario de esa unidad en un momento dado de tiempo, pero además siempre lo es de la propiedad común o de las áreas comunes, aun cuando se puedan o no se puedan usar. La estructura jurídica nos plantea entonces un sujeto, un objeto y un contenido. En cuanto al sujeto, lo he dicho varias veces y lo recalco, hay una pluralidad de propietarios, que son los que se conocen como los multipropietarios o los propietarios cuadridimensionales. Y pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Y además, la figura de la copropiedad es posible en las unidades privativas. Lo que me lleva entonces a decir que en el mismo ejemplo que estoy planteando, de 52 propietarios de cada unidad individual, esos 52 no necesariamente van a ser todo el tiempo 52, sino que van a ser 52 en relación con la unidad. Pero en cada semana podríamos también tener copropietarios, de manera que el propietario de la semana 1 puede ser Juan, el de la semana 2 puede ser Pedro, el de la semana 3 puede ser Relaciones Inmobiliarias SA, el de la semana 4 puede ser El Pajarito Azul, Sociedad de Responsabilidad Limitada, el de la semana 5 podría ser María y Magdalena en forma conjunta. El de las 7 podría ser El Pajarito Azul SA y María Pérez. Y el de la semana 8 pueden ser Pablo, Pedro y Juan. O sea, cada semana también puede tenerse como copropiedad. O sea, pueden existir cotitulares bajo la figura de la copropiedad en cada una de las unidades privativas, divididas también en tiempo. El objeto van a ser los bienes, las cosas que hay en el complejo. Y para esto tenemos bienes de propiedad privada y bienes de propiedad común o áreas comunes. Y en cuanto al contenido, tenemos los derechos y obligaciones que asisten y corresponden a cada uno de los titulares. El dominio sobre el inmueble en su parte predeterminada en un periodo de tiempo fijado y copropietario de las áreas comunes, todo siempre en el tiempo. Entonces, si dividimos el complejo en bienes de propiedad privada, estamos hablando de cada una de las habitaciones, suites,
cabinas divididas en tiempo. Entonces vamos a entender una propiedad como esa cabina, semana 1, esa cabina, semana 2, esa cabina, semana 3, esa habitación, semana 4, esa habitación, semana 5. Cada uno de esos, semana habitación, semana suite, estamos hablando de una propiedad privada independiente. Lo he dicho de esta manera para que se entienda bien esa tridimensionalidad. La habitación más tiempo, esa es una propiedad. La habitación más otro tiempo, esa es otra propiedad. La habitación más otro tiempo, esa es otra propiedad. Y además van a haber bienes de propiedad común. Los pasillos, las escaleras, los ascensores, las piscinas, las canchas de tenis, las áreas de juego, las zonas para solearse, el jacuzzi, etcétera, etcétera. Todas esas serán propiedades o áreas comunes. Además de todas aquellas indispensables para el funcionamiento de el complejo, como pueden ser los cuartos de máquinas, donde están los restaurantes, donde está la cocina, áreas de parqueo, etcétera, etcétera. El uso de esas unidades privativas y esos bienes comunes son precisamente lo que configuran esos derechos y obligaciones que son el contenido de la propiedad cuadridimensional. Pero como es un derecho real, debe constituirse a través de escritura pública y debe inscribirse en el registro nacional. Debe darse una escritura en la que se someta al régimen. Tenemos una propiedad común, la cual a través de una escritura que es muy parecida a una escritura de propiedad horizontal o de propiedad en condominio, se somete a un régimen especial de propiedad cuadridimensional, la cual debe inscribirse en el registro público en la sección de multipropiedad. La construcción de ese complejo debe cumplir con los requisitos estructurales y funcionales que establezca la ley para este tipo de propiedades. Y en la escritura se debe hacer constar esto al dar fe de los permisos en los planos. La escritura debe indicar la naturaleza, situación, linderos y descripción de la finca madre, el deseo de someterlo a un régimen especial de propiedad cuadridimensional, luego establecer la naturaleza, situación, linderos y descripción de cada una de las fincas. Debe también establecerse cuáles son los elementos comunes, el valor total y unitario del inmueble, el destino y los turnos de aprovechamiento, porque esos turnos de aprovechamiento son los que van a establecer cada una de las propiedades singulares, porque la propiedad es, repito, habitación más tiempo, habitación más tiempo, habitación más tiempo, habitación más tiempo. Cada una de esas constituye una propiedad. Entonces se va a inscribir primero la finca matriz, se cancela la inscripción del inmueble como propiedad común, se hace una finca matriz y luego se van a inscribir las fincas filiales o las fincas individuales o las unidades privativas, las cuales van a tener su propio folio real, pero van a ser habitación más tiempo, habitación más tiempo, habitación más tiempo, o llámele finca filial más tiempo, finca filial más tiempo, finca filial más tiempo. Entonces, siempre será en la misma habitación, pero dividida en 52 o en los tiempos en que se haya definido en esta misma escritura. Para determinar los turnos de aprovechamiento, entonces se inscribe cada finca en forma individual y como propiedad autónoma, entendida cada finca, finca más tiempo. Todo el tiempo es finca más tiempo. Es un proceso no tradicional de apertura de submatrículas o a través de una letra. Esto lo que quiere decir es que o lo establecemos con un 000 o lo establecemos a través de el poner una letra en el número de folio real. En el momento en que se inscribe
cada finca vamos igual a establecer que se trata de una finca que está dividida en tiempo. Una opción es por submatrículas. Es a través de las submatrículas. Esto es que se le da a una finca, por ejemplo, un número, se le establece que es una filial y se le pone 001. Esa misma habitación va a tener el mismo número y entonces cada una de estas va a significar, por ejemplo, semana 1 o por ejemplo, semana 2 y así sucesivamente. Si esta es la habitación 1, finca filial 1, pues de igual manera habrá una habitación o finca filial 2, lo cual va a tener también un número de folio real con las mismas características que va a significar semana 1, semana 2 y así sucesivamente. Ese es en el supuesto de submatrículas. Cuando hablamos de la posibilidad de letras, es que una vez que se somete la propiedad a este régimen especial de propiedad cuadridimensional, a cada una de las fincas filiales se le va a otorgar una letra. Entonces, por ejemplo, la habitación o finca filial 1 se le llamaría más o menos así. 1 guión 1, 2, 3, 4, 5, 6 guión T, digamos de tiempo, guión 000. Y esta es la semana 1. Luego tenemos para la semana 2 y así sucesivamente. Y lo mismo haríamos para la habitación 2 y la habitación 3 y la habitación 4. La ventaja de que se haga con letras en lugar de submatrículas es que cuando hablamos de submatrículas nos va a ser mucho más difícil, o matrículas o submatrículas, establecer la posibilidad de los copropietarios. Entonces aquí, para lograr algo, deberíamos agregarle por ejemplo, agregarle un 00, vamos a correr esto, agregarle a esta, digamos, un 000 para que puedan haber copropietarios. Entonces hacerle submatrículas a la submatrícula. Mientras que en un caso como este, por ejemplo, la finca que hemos mencionado, digamos, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, guión T, podría pertenecer a dos personas. Entonces podría ser la 001 y podríamos de igual manera tener la ¿Qué significa todo esto? Esto no es ni más ni menos que la habitación 1 en la semana 1 perteneciente aquí
a dos personas, digamos a Juan y a María. Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo es, lo que estamos haciendo es de alguna manera registrando el tiempo. En esta propuesta se registra a través de el 001-002. En esta que me parece más claro, se registra con una letra, igual como se hace con fincas filiales o con zona marítimo terrestre, se registra con una letra, he escogido T por decir tiempo, pero además nos permite que alguien tenga el dominio de esa semana o que más bien sea en copropiedad. Es importante también resaltar que en Costa Rica hoy día no se puede constituir o inscribir esta propiedad cuadridimensional. Sin embargo, existe una tesis del 2013, una tesis de la Universidad de Costa Rica del 2013, donde en aquel entonces registradores que hoy día son abogados estaban planteando cómo inscribir la propiedad cuadridimensional, básicamente en el sistema de letras que les acabo de explicar, en el registro nacional, sin necesidad de una legislación nueva, sino basado en la actual ley de propiedad en condominio. Este tipo de propiedad, de igual manera, va a tener un sistema de organización y administración donde habrá una asamblea de multipropietarios, donde habrá un administrador y también tendremos otros posibles órganos. La asamblea de multipropietarios es el máximo órgano de dirección y está constituido por los propietarios de bienes privados o sus representantes. O sea, cada unidad privativa dividida en el tiempo será un propietario o por supuesto podría ir algún representante. Eso quiere decir que en un ejemplo como el dado de eh, tener 10 habitaciones, todas divididas en 52 semanas, pues la asamblea de multipropietarios será una asamblea de 520 propietarios. Todos los titulares serán los integrantes con voz y voto de la asamblea. El voto de cada propietario equivaldrá también al porcentaje de coeficiente de propiedad del respectivo bien privado, porque de igual manera no podríamos decir que el dueño de una suite de, qué sé yo, 100 metros cuadrados tenga el mismo valor que el dueño de una habitación de 32 metros cuadrados. Entonces, también podemos establecer coeficientes para efectos de la votación. La asamblea es el órgano máximo decisor encargado de cuidados y defensa del complejo y de intereses de los multipropietarios y se plantea la posibilidad de asambleas ordinarias y extraordinarias. Una ordinaria una vez al año para conocer presupuestos y aspectos básicos de administración y extraordinaria tantas como sean necesarias para tratar otros aspectos. Las funciones de la asamblea serían las normales de una asamblea: el nombrar el administrador, el aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deban someterse a consideración por parte del administrador, el nombrar y remover a los miembros de otros órganos, aprobar las reformas al reglamento, decidir, excepto por supuesto cuando corresponde al administrador, sobre procedencia de sanciones por incumplimiento de obligaciones que estén en el reglamento y todas aquellas que indique la ley o el reglamento interno y, muy importante, decidir sobre la desafectación o disolución del régimen. En cuanto al administrador, es la persona que se ocupa de realizar la tarea administrativa por medio de la planificación, organización, dirección, control de todas las tareas dentro del complejo para lograr los objetivos mediante el uso eficiente de los recursos. Es el representante de los propietarios encargado de la gerencia, de la contabilidad, de la prestación de servicios, de mantenimiento, etc.
y puede ser una persona física o una persona jurídica. Usualmente este administrador va a ser un hotelero. Y el administrador no es entonces un superior jerárquico de los propietarios, porque para eso tenemos propietarios, sino que es eso, el administrador, que es definitivamente recomendable que tenga conocimiento del manejo de hoteles. Tenemos otros posibles órganos de administración como juntas directivas, comisiones, para lo cual debe ser establecido en el reglamento y en la escritura constitutiva. También habrá un reglamento que regula el comportamiento y las actividades de los titulares, el administrador y cualquier sujeto involucrado en el complejo. Establece las bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se puedan generar entre los individuos, especialmente que sobre una misma habitación hay 52 propietarios o 12 propietarios o X número de propietarios dependiendo cómo se haya dividido el tiempo. Y pues regular las relaciones entre los multipropietarios y la administración. En este reglamento se van a establecer los derechos y obligaciones que rigen para los dueños y las estipulaciones para la administración y las asambleas. Se va también a establecer todas las regulaciones del tiempo de uso y de los propietarios en el uso en el tiempo. O sea, cuánto tiempo se utiliza de acuerdo con la escritura constitutiva. Entonces, cuánto es el tiempo del que se es propietario, pero en el tiempo, cuánto tiempo puedo usar. No es solo la unidad privativa, sino, por ejemplo, un propietario de una unidad privativa podría utilizar la unidad privativa en la quinta semana del año, de la cual es dueño, pero puede hacer uso de las áreas comunes todo el tiempo, como si fuese un club privado, por ejemplo. Este reglamento se debe redactar en escritura pública y se sugiere que para su modificación se requiera no más de 2/3 de los titulares presentes en asamblea, y yo particularmente me inclino más por una simple mayoría debido a la cantidad de multipropietarios que existen. En cuanto a la extinción del régimen, esto se da a propósito de un acuerdo de extinción que debe ser unánime y debe hacerse en escritura pública, en donde se indique precisamente la desafectación. Entonces podemos concluir diciendo que es necesario la regulación de esta figura. Yo creo que es preferible que exista una ley sobre la propiedad cuadridimensional. Sin embargo, en caso de no existir, es factible, por lo menos en Costa Rica, con base en la Ley General de Propiedad en Condominio o la Ley Reguladora de Propiedad en Condominio, establecer la propiedad cuadridimensional mediante la registración en el Registro Nacional. Otra conclusión importante es que esto es una respuesta real frente a un derecho obligacional o un derecho de tiempo compartido o una multipropiedad estilo tiempo compartido. Y no es un invento nada más para efectos de Costa Rica. Esto realmente existe en otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe lo que se conoce como fractionals o fraccionamientos, que es ese tiempo compartido, pero realmente teniendo propiedad en el tiempo. Entonces se es propietario de la habitación, la que se fracciona en el tiempo, y de ahí el concepto de fractionals. Estos multipropietarios o estos propietarios cuadridimensionales no solo son propietarios, lo que permite entonces esa propiedad en fracciones de tiempo, sino que además les da los derechos de cualquier propietario, con las limitaciones que hemos mencionado, pero además las obligaciones. Por tanto, se debe también pagar impuesto de propiedad dividido también en el tiempo. Este tipo de multipropiedad
es un derecho real. Cumple con todas las características propias porque el derecho es inherente a la cosa en el tiempo y por tanto existe un poder directo e inmediato sobre la cosa con limitaciones, pero un poder directo e inmediato. Hay un derecho de persecución, derecho de preferencia, registración, entre otros. De manera que podemos concluir diciendo que la propiedad cuadridimensional, además de ser un derecho real que le da una serie de ventajas al propietario, al permitir que exista realmente propiedad, también se convierte en una respuesta a ese contrato de tiempo compartido o a esa multipropiedad hotelera, societaria, arrendaticia o cooperativa, es una respuesta real, es un derecho real frente a un derecho obligacional.